Muy bien, muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Nicolás Ivieta, soy CEO de Punto Cero Consultores y me acompaña Pablo Beitía, CEO de Monitor Social, y les queremos dar la bienvenida a esta sesión de reputación de la desalación, donde esperamos poder abordar algunos temas respecto de la imagen pública que tiene hoy día tanto la industria del agua como la tecnología de la desalación en nuestro país, en Chile, pero con alcances que creemos que son para todo el mundo por las características de lo que vamos a conversar hoy día. Eh, lo primero es quizás contar un poco de antecedentes de por qué hicimos este ejercicio de tratar de hacer un primer diagnóstico de la reputación de la desalación. Y básicamente es por el impulso que ha tenido el desarrollo de la desalación tanto en Chile como en el mundo en los últimos años y las proyecciones de mayor desarrollo aún, y bastante exponencial diría, que tiene también en nuestro país con proyectos que están en carpeta para su desarrollo. Y por lo tanto, tanto desde Punto Cero como de Monitor Social, teníamos la inquietud de eh, sondear, por así decir, el estado de la reputación y de la imagen pública de esta tecnología de cara a estos futuros desarrollos, toda vez que estos desarrollos, estos proyectos de inversión, estas construcciones de infraestructura van a estar sujetas, por cierto, al escrutinio público y en específico también a la participación de la ciudadanía en procesos de evaluación ambiental, en la construcción de la licencia para operar de estos proyectos. Y por lo mismo nos parecía muy relevante conocer el estado de esta imagen pública y anticipar de alguna forma así eh, las consecuencias que puede tener el estado en que está la reputación hoy día y por otro lado ver cuáles son algunas claves de su construcción y gestión hacia el futuro para poder favorecer el desarrollo de estos proyectos. Así que bajo ese contexto nos propusimos el desafío de hacer este análisis y esta es la metodología que nos va a explicar Pablo Beitía, que ha utilizado para hacer esta medición de la imagen pública, tanto del agua como industria, como de la desalación como tecnología, y en relación a otras industrias y tecnologías de manera que nos diera un buen benchmark para entender el posicionamiento de esta tecnología. Así que, sin más, Pablo, te dejo la palabra para que nos detalles un poco de qué se trató este primer estudio que hicimos y luego analizaremos sus conclusiones y avances hacia adelante. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Nico. Em, bueno, aquí yo les voy a contar, lo primero que les voy a contar es sobre la metodología de este estudio. Monitor Social es una empresa que básicamente extrae información, recolecta información digital desde Internet y después lo transforma en distintos tipos de reportes. Y en este caso nos hemos especializado hace un tiempo en reportes de reputación para empresas o industrias. ¿Ya? Entonces, en este caso nos focalizamos en los últimos 2 años, desde octubre de 2022 hasta octubre de 2024, y analizando dos áreas. En primer lugar, la industria del agua en comparación con otras industrias en Chile, como la minería, la industria forestal, pesquera y otras. Y después lo que hicimos fue comparar las tecnologías de desalación, la reputación que tienen con respecto a otras tecnologías muy importantes para la sostenibilidad, por ejemplo, la energía hidráulica, solar y otras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Básicamente extrajimos información de tres tipos de fuentes. En primer lugar, para cada una de las industrias o las tecnologías, recolectamos las noticias más influyentes de los últimos 2 años, las 200 noticias más influyentes de los últimos 2 años. Después hicimos algo similar con los videos, los 100 videos más influyentes,
y después las búsquedas de Google acumuladas en los últimos meses sobre esos temas, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue tener un foco integral que mezcla, por un lado, los medios, por otro lado, la atención en Internet y por otro lado, los videos, que es un espacio intermedio entre los canales, por un lado, que generan información y también la interacción de las personas con respecto a esos videos. ¿Ok? Y después que teníamos toda esta información, lo que hicimos fue realizar un análisis que consideró tres tipos de procedimientos. Primero, analizamos las métricas de impacto de esta información, por ejemplo, la cantidad de reproducciones de los videos, la cantidad de likes o me gusta, etcétera, y los comentarios. En segundo lugar, hicimos procesamiento de lenguaje natural. Aquí utilizamos modelos para analizar los sentimientos y la agresividad de las comunicaciones. Y en tercer lugar, aplicamos tecnologías de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, para analizar la favorabilidad de las comunicaciones, es decir, de la información en prensa y en video con respecto a cada industria y cada tecnología. Y con todo eso hicimos algunos gráficos que les vamos a mostrar ahora. Primero, con respecto a las comunicaciones de las industrias, ¿ya? Hacia arriba lo que vemos es que las industrias se clasifican según su nivel de visibilidad. En este caso, medida a partir de la cantidad de reproducciones y comentarios que generan en Internet. Y hacia la derecha vemos, lo que hicimos fue medir la favorabilidad de las comunicaciones en video y en prensa. Está todo promediado y acumulado en un indicador, que pueden revisar además, por lo demás, el detalle en un informe que vamos después a compartir. Entonces, lo que pueden ver en primer lugar es que la industria del agua tiene alta visibilidad en comparación con otras industrias en Chile: agricultura, energía forestal, pesquera y minería, pero su favorabilidad es de la media hacia abajo, ¿ya? De hecho, solamente la industria pesquera tiene menor favorabilidad que el agua. En segundo lugar, lo que vimos fue, analizamos la parte emocional de las industrias, ¿ya? Y lo que vimos es que en estos últimos 2 años, hicimos un ejercicio de clasificar la industria según los sentimientos positivos hacia abajo, hacia arriba. Mientras más alta está la industria en este gráfico, significa que tiene mayores sentimientos positivos. Y hacia la derecha también es positivo porque significa que tiene un menor indicador de agresividad u odio en sus comunicaciones. Y lo que vemos en este gráfico de emociones, en resumen, es que la industria del agua tiene bajos sentimientos positivos, un poco mejor que la industria pesquera, pero en comparación con todas las demás es bajo. Y también tiene altos niveles de agresividad en el sentido de que en este indicador la industria de la energía, forestal, agricultura y minería tienen mejor ponderación que la industria del agua. Entonces, ese es el escenario global de la industria del agua. Ahora, después analizamos la tecnología de desalación con respecto a otras tecnologías que aportan la sostenibilidad en el área de la energía, ¿ya? Entonces, comparamos la desalación con la energía hidráulica, eólica y energía solar para tener puntos de comparación o benchmark, ¿cierto? Y lo que vimos acá es que, utilizando los mismos indicadores de visibilidad hacia arriba y favorabilidad hacia la derecha, vimos que la visibilidad y la favorabilidad de la desalación en general es cercana al promedio. O sea, si lo comparamos con la energía eólica, solar e hidráulica, tiene una visibilidad y favorabilidad cercana al promedio. Lo que en este caso es una buena noticia porque tenemos que considerar que esto está dentro del contexto de la industria del agua, que, como le habíamos mencionado, no tenía buenos indicadores
de favorabilidad. Em, y después tenemos la parte emocional, que lo que hicimos fue comparar estas mismas tecnologías y el resultado, si ustedes ven el punto de la desalación que está abajo, lo que podemos ver es que sus sentimientos son más negativos que el resto de las tecnologías analizadas y que tiene un alto nivel de agresividad, o al menos es más alto que el de la energía eólica e hidráulica. ¿Ok? Entonces, la parte emocional de las comunicaciones podríamos decir que está en falta. ¿Ya? Yo les voy a resumir rápidamente las principales conclusiones que tiene esto para el ámbito reputacional del agua y de la desalación. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, diría sobre la industria del agua que en general tiene una reputación negativa si se compara con otras industrias en Chile, en donde tiene una mezcla bastante dañina y riesgosa, que es de alta visibilidad más comunicación desfavorable. Es decir, tiene una comunicación negativa y además muy visible. Por otro lado, podríamos decir que tiene bajos sentimientos positivos y más agresividad que el promedio de la industria. Y lo último que podríamos decir es que está mejor posicionada que la industria pesquera en general, pero peor que la agricultura, que la industria de la energía forestal y la minería. Por otra parte, con respecto a la tecnología de la desalación, podemos decir que la visibilidad y la favorabilidad de las comunicaciones están en el promedio, lo que es bastante buena noticia, como les contaba, si se considera en el contexto de la industria del agua. Pero hay que considerar que también los sentimientos son notablemente más negativos que otras tecnologías renovables y que también tiene altos niveles de agresividad. ¿Ya? Tiene más sentimientos negativos que la energía solar, eólica e hidráulica y mayores niveles de agresividad en las comunicaciones que la energía eólica e hidráulica. Y nosotros después lo que hicimos fue revisar por qué sucede todo esto. Entonces ahora les voy a contar muy brevemente cuáles serían los móviles de esta reputación, o esta reputación que tiene niveles bajos de emotividad o sentimientos más negativos que otras industrias y otras tecnologías. ¿Ya? Y nosotros encontramos algunos móviles de esta riesgosa reputación. Uno tiene que ver con los consumidores. ¿Ya? Y lo que vemos es que han existido noticias en este periodo, en los últimos 2 años, que afectan la reputación desde la mirada de los consumidores. Por ejemplo, las noticias de ajustes tarifarios, y que lo que hacen es crear una percepción de encarecimiento, ¿ya? De esta, en general, sobre la industria del agua. En segundo lugar, diríamos que hay móviles que tienen que ver con la eficiencia hídrica. O sea, hay muchas noticias, y en este caso lo que mostramos es un informe em, de una institución internacional, y lo que muestra es que hay preocupación sobre la eficiencia hídrica de estas tecnologías, y sobre todo en dos industrias, la industria minera y de alimentos. En tercer lugar, lo que vemos es que hay noticias que pueden estar cuestionando la reputación de esta industria, que tienen que ver con riesgos para la inversión. ¿Ya? Y aquí encontramos muchas noticias distintas. Algunas refieren a que la regulación sobre el agua o sobre la desalación es bastante incierta, o que hay dificultades para obtener los permisos para los proyectos, y de también han ido subiendo los costos de inversión. Y hay un cuarto factor que nosotros encontramos relevante, que tiene que ver con las noticias que reportan conflictos en los proyectos, ¿ya?
Y este es un ejemplo de trabajadores que bloquean la ruta uno, por ejemplo, en contra de una empresa desaladora. Y lo que hemos visto es que los conflictos en el último tiempo han ido escalando tal vez y ha ido aumentando la complejidad social de los proyectos. ¿Ya? Entonces, el último factor que consideramos relevante tiene que ver con el aumento de la complejidad social en los proyectos y los problemas o los riesgos de reputación que eso conlleva. Bien, muchas gracias Pablo por el detalle de todo ese estudio, que bueno, a propósito vamos a dejar disponible un documento con más detalles de este análisis y para los que quieran profundizar en estos temas vamos a estar disponibles para contactarlos eh, a todos los que quieran, digamos. Ahora, una, diría yo, conclusión importante de este estudio es que uno puede hablar de cuáles son las consecuencias que generan este tipo de comunicaciones, ¿cierto? Tenemos en el análisis que nos acaba de presentar Pablo este diagnóstico de eh, voy a resumirlo, pero básicamente el conocimiento y la visibilidad de la información relacionada con la industria del agua y la tecnología de la desalación, y por otro lado, los sentimientos asociados a ella en este bagaje de publicaciones que podemos presumir que es la mayor fuente de volumen de información de la que dispone la ciudadanía y la población, que hoy día está completamente conectada a través de medios digitales, etcétera, y por eso es tan importante hacer un diagnóstico basado en estas fuentes de información, sin perjuicio de que la reputación, que es el resultado de la percepción que tienen las personas respecto de estas fuentes de información y otras, em, se complementa con otras fuentes de información, valga la redundancia, ¿no? Ahí se suman, digamos, las otras fuentes como pueden ser las mismas redes sociales de las que participa todo el mundo, digamos, y donde circula mucha de esta información, pero también otra, digamos. Eh, las referencias que tienen personas que pueden conocer a gente que tiene alguna opinión más formada respecto a este tema, por ejemplo, que puede ser negativa o positiva, pero esas referencias son bien importantes en el peso de cómo se construye la percepción y, en definitiva, la reputación también de las industrias y de las tecnologías. Y por lo mismo vale la pena revisar otros antecedentes y por eso estamos complementando el estudio que ha hecho Monitor Social con algunos otros antecedentes de cómo se configura la percepción de la imagen de la desalación y de las industrias en general y cuáles son algunos caminos hacia adelante. Avancemos, Pablo, la siguiente. Primero, o alguna revisión de información académica y científica que ya ha estado abordando el tema de la percepción pública de distintas industrias y de tecnologías relacionadas con el agua en específico. Como vemos, ya tenemos información en este estudio, por ejemplo, del año 2002, en que ya se da cuenta de que la necesidad de cubrir la escasez hídrica con distintas tecnologías va a suponer problemas no solo de calidad, que algo de esto mencionaba Pablo, que hay algunas informaciones que ya refieren al tema de la calidad y eso incide en la reputación, pero además que en el desarrollo de los proyectos es importante fijarse en cómo es percibida la industria del agua por un lado y las tecnologías en las que se está basando su futuro desarrollo, ¿no? Vamos con la siguiente, Pablo. Tenemos ahora, por ejemplo, del año 2016, una, un extracto de un estudio que se hizo a encargo, digamos, de una de las empresas más grandes del mundo, como es Veolia, y que ya van dando cuenta, vemos varios años después, de la importancia que tiene la opinión pública en el desarrollo de estos proyectos, tanto a nivel de políticas públicas, perdón, como a nivel del desarrollo individual de cada uno de los proyectos por sus licencias para operar, etcétera, ¿no? Pero vemos ahí que ya hay una cierta preocupación, sin perjuicio de que en paralelo en estos periodos ya se estaban desarrollando varios proyectos, como sabemos, hay algunos que ya están operando hace varias décadas en Chile
y habían logrado su desarrollo, pero con ciertos desafíos también en estas dimensiones. Por ejemplo, como el que vamos a mostrar ahora, vamos, Pablo, con la siguiente. Este es un estudio que en Chile al menos es bastante conocido en la industria del agua y los que estamos estudiando estos temas, que María Cristina Fracku con otros autores hicieron un análisis de experiencias relacionadas con la percepción de la industria del agua, y en este caso estudiaron incluso un análisis de la situación en la región de Antofagasta, que como muchos deben saber, cuenta hace varios años ya con un mayoritario porcentaje, casi el 90%, de cobertura de agua potable a través del uso de una planta desaladora, pero sin perjuicio de que esa tecnología que provee de agua potable a la mayor parte de la población de forma segura, constante, de buena calidad y sostenible, la percepción aún en el diagnóstico que hacen en este estudio es de escasez percibida y tiene que ver con que las personas todavía no le tienen confianza a ese abastecimiento, ¿no? Al sistema de abastecimiento de agua potable que incorpora mayoritariamente la desalación. No es propiamente o exclusivamente una conclusión de la desconfianza en la desalación, sino que trae una carga cultural de muchos años en que la región ha visto perjudicado el abastecimiento hídrico, ya sea por contaminación o por falta de recursos, etcétera. Pero toda esa historia, y por eso parecía relevante traer a colación este tipo de informe y de estudio, toda esa historia genera un bagaje cultural y una experiencia de las personas con este tipo de industria y tecnología que va configurando también las percepciones, ¿no? Y luego por así decir, la deconstrucción para lograr un posicionamiento más positivo toma también mucho tiempo, ¿no? Es un ejercicio que hay que hacer a largo plazo, de manera sostenida y construirlo en el tiempo para ir mejorando estos niveles de percepción, de conocimiento y de confianza, de sentimientos positivos, si uno quiere, para seguir con la nomenclatura del estudio que nos presentaba Pablo, hay que hacerlo hacia futuro a largo plazo. Vamos, Pablo, con la siguiente. Y aquí ya vamos avanzando en otros estudios, por ejemplo, en nuestro país se está discutiendo ya de manera cada vez más intensa las posibilidades del uso de la desalación en agricultura. En España, por ejemplo, es donde este estudio de Aznar Sánchez y otros, ellos hicieron ya un estudio sobre cuál es el posicionamiento de la imagen pública o de la percepción que tienen, en este caso, los usuarios, que mayoritariamente son agricultores de muchas de las plantas desaladoras en España, y contraintuitivamente uno se da cuenta de que el conocimiento respecto a la tecnología es bastante bajo y ese escenario de desconocimiento genera un contexto donde se afecta negativamente, digamos, la percepción de la tecnología y de la industria. Eh, por eso es tan importante fijarse en estas variables de nivel de conocimiento y además de los sentimientos que se genera a partir del conocimiento y esa escasa información que muchas veces se tiene, digamos. Y como vemos en el caso de España, en un país donde mayoritariamente los agricultores se benefician del uso de la desalación, todavía persiste un cierto grado de desconfianza, de incertidumbre, si uno quiere. Seguramente ha mejorado esto en los últimos 7 años. Esto ya es un estudio que lleva su tiempo. De hecho, la gente de AEDIR ha hecho grandes esfuerzos por aumentar los niveles de comunicación, de mejorar el acercamiento con la población, y esto va increciendo. Pero en Chile es importante tomar nota de estas experiencias para que podamos implementar técnicas y procesos de comunicación, de acercamiento, de relacionamiento, confianza, etcétera, que nos ayuden al desarrollo más eficaz, digamos, de estos proyectos. Vamos, Pablo, con la siguiente. De nuevo, aquí otra experiencia de Estados Unidos, digamos, en que ya vemos cómo los que están estudiando estos temas indican que el rol de la opinión pública en el desarrollo y la toma de decisiones, en este caso de políticas públicas, por ejemplo, como ocurre en California, donde tienen intensos desafíos bastante equivalentes a los que tenemos nosotros con el tema de la sequía,
Y hay mucha discusión de cómo la desalación puede aportar en estos procesos de infraestructura para la seguridad hídrica al futuro. Y están teniendo graves problemas de licencia para operar y de toma de decisiones en políticas públicas de gran escala por también la participación de la opinión pública en la toma de decisiones, ¿no? Por lo mismo, y además en un escenario previo a un proceso en nuestro país de elecciones, tanto legislativas como de presidenciales, parece muy razonable empezar a evaluar cuáles son las estrategias y las posibilidades que tenemos de intervenir en el debate público para favorecer el conocimiento y los sentimientos de las personas en relación con estas tecnologías de cara al desarrollo de políticas públicas relacionadas con esto, que sabemos que están en proceso, como por ejemplo una eventual estrategia de desalinización a partir de la ley que se está estudiando hoy día en el Congreso, los avances que ha tenido este gobierno con la intervención del propio Estado en el desarrollo de los proyectos. Esos son temas de políticas públicas que se van a mezclar y se están mezclando con la percepción pública de la tecnología y por lo tanto tenemos que ponerle mucho ojo a este tema. Siguiente, Pablo. Eh, bueno, muchos de ustedes habrán oído varios casos, digamos, ya bien visibles de manifestación pública en relación a proyectos de desalación. En Chile, uno de los mayores que ha tenido mayor impacto público, por así decir, en el último tiempo, fue este el proyecto que se está desarrollando en Quintero, en Valparaíso, que en algún momento el año pasado incluso fue objeto de una toma de las obras de construcción y por lo tanto impidió el desarrollo del proyecto y sigue todavía incluso con algunas manifestaciones de oposición al desarrollo del proyecto, etcétera. Estas son el tipo de manifestaciones que podemos prever que van a ocurrir, digamos, en el desarrollo de los proyectos, en la medida que los niveles de percepción pública se mantengan como lo está describiendo Pablo y como nos van diciendo estos estudios y los análisis en el fondo de cómo se pueden desarrollar. Si quieres, dale, Pablo, al video ese. No sé si lo logran escuchar. Bueno, pero avancemos, Pablo, si quieres, a la siguiente lámina, porque lo que da cuenta el video es en el fondo la manifestación de este fenómeno que seguramente muchos lo han escuchado, que es el famoso NIMBY de Not in My Backyard, que ha ocurrido en distintas industrias, ¿no? En energía forestal, pesquera, alimentos, etcétera. Todas las industrias tienen una barrera de desarrollo, de percepción de riesgo en la población, que es muy importante tener presente a la hora de estos desarrollos. Me incluyo, los que participamos en la industria del desarrollo de proyectos, tenemos clarísimo en el fondo cuáles son los beneficios, cómo aportan estas tecnologías a un desarrollo sostenible, etcétera. Pero cuando estos proyectos se enfrentan, digamos, de cara a la población, muchas veces vemos fenómenos como estos. Incluso que la gente está dispuesta a que se desarrollen esos proyectos, pero que no se desarrollen en el patio de su casa, digamos. Hay una barrera de percepción de riesgo, de desconfianza o incluso de rechazo en el desarrollo de proyectos que tenemos que anticipar en el desarrollo, por supuesto, de cara a la licencia para operar, digamos, pero además para la sostenibilidad de los proyectos hacia el futuro. Vamos, Pablo. Bueno, ¿y cómo salvamos esto, no? Ya avanzando un poco hacia las propuestas, digamos. También desde la academia podemos ver algunas recomendaciones y que tienen que ver con esto de, primero, aumentar el conocimiento. Nosotros sabemos que la industria, y nos toca a todos los que hemos participado en distintas conferencias, congresos, etcétera, conversamos este tema, estamos muy informados, pero esta información tiene que salir, ¿no? Y ese yo creo que es una de las conclusiones que uno puede tener. La información que la industria está entregando a la población es todavía, eh, no quiero decirlo de forma peyorativa, pero autorreferente, ¿no? Estamos dando a conocer la información que nosotros manejamos y tenemos que encontrar las fórmulas para traducir eso en lenguajes, en formatos, en medios que sean de mejor alcance y comprensión para la población, de manera que este nivel de conocimiento mejore, por un lado. Tenemos que hacer más comunicación también
Y por otro, fijarnos en cómo hacemos eso para que mejoren los sentimientos. Y ahí, Pablo, hacemos la siguiente. A mí me encanta a mí el desarrollo que ha tenido el liderazgo de Rojitesh Dhawan en el ICMM, porque ha puesto un énfasis muy preponderante en cómo es percibida la industria minera. Y esto es un ejercicio bien equivalente al que tenemos que tener presente en la industria de la desalación, en particular en Chile, donde la industria minera está muy asociada a la tecnología de la desalación. Y lo que nos dice aquí Dawan es que no solo tenemos que contar con información, tenemos que apelar también y entender que las percepciones de las personas se moldean por razones y emociones, ¿no? Aquí él habla del instinto de las personas, ¿no? En definitiva, uno puede desprender que está hablando de la emocionalidad que hay detrás de la percepción y cómo se configuran las percepciones de las personas y por lo tanto tenemos que saber abordar esa dimensión porque es nuestra responsabilidad entender que así se configura la percepción de las personas respecto de tecnologías como la desalación y no al revés, digamos. Muchas veces caemos en el ejercicio de decir, oye, es que no me entendieron o que no comprendieron lo que yo quise decir. Bueno, en comunicación, lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos los zapatos del otro, tener la empatía suficiente para decir cómo logramos que esta otra persona entienda el mensaje que yo quiero transmitir, pero en el bagaje cultural, con la experiencia, con las barreras de información que se tiene al otro lado de la conversación, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la combinación entre razón y emoción, creo yo, es una de las claves por las cuales donde tenemos que avanzar en el desarrollo de la comunicación y las estrategias de acercamiento de la industria y la tecnología a la población en general, digamos. Vamos, Pablo, todavía. Bueno, como les decía, la percepción es el resultado de razón y emoción. Siempre en todos los aspectos, en algunos es más preponderante que otros, pero cuando estamos hablando de la configuración de las percepciones, siempre tenemos estos dos elementos, incluso en ámbitos técnicos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en algunos ámbitos más técnicos específicos de nicho, digamos, tenemos la capacidad de que los argumentos racionales sean los preponderantes a la hora de uno hacer la evaluación y el diagnóstico o la impresión que nos deja algún tema, digamos. Pero en el caso de la opinión pública, de la ciudadanía, que son los que van a estar participando, como hemos visto, en la toma de decisiones, que van a intervenir en los procesos de autorizaciones ambientales, etcétera, tenemos que tener claridad de que eso va a ocurrir así, ¿no? Y no basta con nosotros disponer de la información técnico o con los elementos, digamos, más cuantitativos, si uno quiere, respecto del desarrollo de los proyectos, sino que tenemos que abordar también cómo nos hacemos cargo de que la percepción de las personas pasa por la emocionalidad, ¿no? Y ahí, bueno, las técnicas de construcción de relato, de storytelling son muy importantes. Siempre traigo a colación esta frase porque me parece muy sintética en el fondo de cuál es el escenario al que tenemos que ponerle ojo, ¿no? Las personas cuando conocen a otras personas rompen ciertas barreras de desconfianza. En el desarrollo de las tecnologías y ciertas industrias tenemos de entrada que las personas reaccionan y se enfrentan por primera vez con una disposición le llamamos de percepción de riesgo, ¿no? Cuando alguien se enfrenta a un desarrollo industrial, sobre todo de tecnologías que son más desconocidas, la primera disposición es de percepción de riesgo, porque todo lo nuevo nos genera un cierto miedo, digamos, ¿no? Una cierta aprehensión a lo que pueda ocurrir. Y por lo tanto, la forma de superar eso es permitiendo que nos conozcan, ¿no? A eso se refiere esta frase de dejar de ignorar, no que uno rompa una cadena de ignorancia de conocimiento, sino que nos conozcamos, por así decir, personalmente, para poder bajar esas barreras de desconfianza y romper esos esquemas de percepción de riesgo y de sensación de miedo que puede generar inicialmente cualquier intercambio entre una empresa, un proyecto, una tecnología y la población. Vamos, Pablo.
Ahora, la buena noticia es que hay casos exitosos de construcción de imagen pública positiva, muy positiva, en relación a esta tecnología y se basa particularmente en experiencias más cotidianas o que permiten el conocimiento más directo de la población. En Brasil, por ejemplo, existe el programa Agua Doce que ya desde el 2003 está desarrollando plantas desalinizadoras de pequeña escala para proyectos comunitarios en lugares donde los pozos y los acuíferos en el fondo son de agua salina y por lo tanto la gente tiene la necesidad de hacer tratamiento de esas aguas y por lo tanto el Estado tomó la decisión en su minuto de crear este programa para la proliferación de proyectos de desalinización que lo que hacen es proveer de agua y además el programa mismo los ayuda en el desarrollo de proyectos agrícolas, rurales, de acuicultura y un sinfín de instancias de desarrollo social que ha permeado, digamos, en una cantidad de población enorme. Ya llevan más de 500 proyectos, el programa pretende llegar a casi los 1.300 y el impacto de eso va a llegar a superar al millón de personas, digamos, que tienen un contacto directo y que están viendo en la tecnología algo muy, muy positivo, digamos. No he visto estudios de la percepción específica que han tenido las personas que participan de este proyecto, pero sin temor a equivocarme, digo que seguramente la percepción tendrá un resultado mucho más positivo del que estamos viendo hoy día. Vamos a la siguiente, Pablo. En nuestro país, de hecho, ya hay experiencias de proyectos que tienen un contacto directo con la comunidad. Hay varios proyectos de financiamiento estatal que han desarrollado plantas desalinizadoras con energía solar en caletas de pescadores, por ejemplo, y cuyos resultados han sido bastante positivos y el conocimiento de este tipo de proyectos ha favorecido la percepción de las personas respecto a la tecnología misma, porque además en estos espacios son donde se van a desarrollar los proyectos de gran escala y donde se están desarrollando ya. ¿No? Entonces, estos proyectos de pequeña escala permiten un conocimiento directo que mejora inmediatamente la baja de desconfianza e incluso la emocionalidad positiva, ¿no? Por los beneficios que trae para esas comunidades. Entonces, como comentábamos, hoy día tenemos tecnologías que nos permiten hacer experiencias de conocimiento directo de la población con la tecnología de la desalación para beneficio de personas en comunidades aisladas, costeras, etcétera. Y lo cierto es que en nuestro país contamos, lamentablemente, con un amplio espectro de población que todavía está fuera de la cobertura regular, digamos, de nuestro sistema de saneamiento y agua potable. Y por lo tanto, hay una oportunidad ahí para desarrollar esta tecnología en comunidades de este tipo que no solo beneficiaría directamente a estas comunidades, que es uno de los primeros propósitos que como industria deberíamos proponer, sino además estas experiencias nos podrían ayudar a mejorar el conocimiento directo de la población y por tanto los sentimientos asociados a estas tecnologías, digamos. La siguiente de Pablo, por ejemplo, nos muestra el ejercicio de un proyecto que ha desarrollado, que ha liderado la Universidad de Concepción y que ha sido muy exitoso en términos de el desarrollo junto a la comunidad de este tipo de tecnología. Y las conclusiones de ese estudio publicado en este mismo paper también dan cuenta de que es necesario generar el conocimiento y la confianza directa de las comunidades en este tipo de proyectos. Los de gran escala tenemos casos como el de la planta desalinizadora que hoy día funciona en Caldera, que tiene una política de puertas abiertas, digamos, para poder visitar la planta, conocer su infraestructura, ver cómo es el funcionamiento, ver cómo se miden los parámetros de sostenibilidad y superación, y que ha sido muy exitoso en dar a conocer esta tecnología a mucha población, pero tenemos que hacerlo a mayor escala. Por lo tanto, la proliferación y el desarrollo de proyectos de pequeña escala, como pueden ser estos proyectos comunitarios, debiera permitirnos tener ese mayor alcance de experiencias directas y por lo tanto de un boca a boca, digamos, a partir de esas experiencias que nos ayude a favorecer el conocimiento de nuevo, la visibilidad y por lo tanto la favorabilidad en relación al desarrollo de estos proyectos, ya sea de pequeña o gran escala, digamos. Vamos con la siguiente. Por lo tanto, nuestra propuesta, digamos,
para tanto para las políticas públicas como para la industria, es que cómo podemos fortalecer la reputación de la desalación y su impacto es a través de un plan nacional en el fondo de desalación de comunidades costeras, que lo que, como les mencionaba antes, nos puede permitir es hacer una cobertura real en amplias comunidades aisladas, que pueden ser costeras, pero pueden ser también de comunidades incluso en cordillera que tienen acceso a recursos hídricos, pero que son muy salinos, por ejemplo, y también pueden beneficiarse de la desalación, incluso de tecnologías de reuso, para poder utilizar esa agua. Y por lo tanto, esos proyectos nos pueden permitir hacer esta cobertura en lo que en esta categoría de pobres de agua, como lo denominaba el estudio de la Fundación Amolen. Por lo tanto, su impacto podría ser directo de beneficio en amplio espectro de la población y por otro lado nos permitiría hacer este contacto directo de la población y comunicando los beneficios de este tipo de proyectos al amplio espectro de la población que todavía le falta conocer cómo funcionan estas tecnologías, cuáles son los beneficios que tienen y además en relación a casos específicos y concretos de personas que se están beneficiando con esto, digamos, ¿no? Que es una de las dificultades que uno tiene en los proyectos de gran escala, es que como son de tan gran escala es muy difícil personalizar, por así decir, los beneficios que tienen, sin perjuicio de que están logrando avances notables en seguridad hídrica para nuestro país, en regiones como Antofagasta, en Tocopilla, Mejillones, Caldera. Copiapó, Chañaral, ya se está proyectando la próxima planta de desalinización para la región de Coquimbo, hay proyectos en carpeta para hacerlo en Valparaíso, en O'Higgins, etcétera, ¿no? Entonces, esta propuesta, digamos, creemos que puede ayudar en lo que decía, ayudar a desarrollar proyectos que permitan esta cobertura, incluso utilizando energía renovable, por lo que habría un doble beneficio para esas comunidades, tanto de agua como de energía. Luego, nos permitiría tener un activo comunicacional que estuviera centrado en las personas y por lo tanto apelar a la emoción en la configuración de las percepciones para sensibilizar sobre sus beneficios y sentar las bases, digamos, de una disposición más favorable al desarrollo de proyectos hacia el futuro. Incluso podríamos plantear la necesidad de incorporar los temas de educación hídrica en escuelas, en distintas instancias de formación, en las universidades, etcétera, como ya se está haciendo. De hecho, hay un proyecto de ley hoy día en trámite que se propuso desde la Cámara de Diputados que propone a la presidencia que fije una política nacional de educación hídrica con estas características, digamos. Así que no estaríamos inventando algo nuevo, pero sin duda que un plan de desarrollo de este tipo de proyectos con un esfuerzo comunicacional importante, con un esfuerzo de educación importante, incluso con desarrollo de procesos de innovación y desarrollo asociados a los proyectos que se vayan emplazando, evidentemente con la participación de esas mismas comunidades que se van a ver beneficiadas, ya sea en la construcción, ya sea en la capacitación para poder operar estos proyectos, ya sea en el desarrollo de actividades productivas relacionadas con los productos que permiten tanto el agua como la energía, e incluso las salmueras. Hoy día tenemos una experiencia maravillosa que está desarrollando la Universidad de Valparaíso, donde tienen un proyecto en una comunidad rural desarrollando desalinización y que están utilizando el agua producto para riego agrícola, pero también la salmuera para ciertas especies de cultivos que son resistentes al agua salina y que han proliferado, por ejemplo, el cultivo de la quinoa en la quinta región, utilizando la misma agua de descarte del proceso de desalación. Así que creemos que hay muchísimas oportunidades. No sé si me queda una lámina, Pablo, para terminar. Pero bueno, son las características que le mencionaba de vinculación con las comunidades para el desarrollo de estos proyectos y además proyectos de innovación para estudiar cómo mejorar estas tecnologías y desarrollarlas a futuro en vínculo directo con las comunidades y en colaboración incluso público-privada. Estos proyectos perfectamente podrían ser financiados con instrumentos estatales que ya existen, con la participación de la empresa privada en aquellas comunidades que participan de los territorios donde se van a desarrollar,
o las que quieran participar, incluso por desarrollar proyectos Water Positive, como ya vemos que está ocurriendo en nuestro país en algunas zonas, etcétera, ¿no? Creemos que esta propuesta puede ser un puntapié muy importante y que debiera sentar las bases, avanza nomás, Pablo, debiera sentar las bases para lograr un impacto positivo que ayude en el impacto directo a través de la cobertura, pero también en la construcción de una licencia social, vamos a llamarla sana, ¿no? De la industria y logrando la incorporación de nuevas fuentes a gran escala también, porque esa licencia social lo que va a hacer es habilitar los procesos de desarrollo de proyectos de gran escala. Creo que con eso termino yo, Pablo. Nada, dejarlo con esta propuesta que la desalación tiene que ser para la población y tenemos que conectar razón y emoción en la comunicación de estos procesos para lograr una aceptabilidad de algo que sabemos que es muy importante de cara a nuestro desarrollo sostenible futuro. Y no solo en Chile, sino que en muchos países del mundo que podrán contar con nuevas fuentes de agua a través de la desalación, del reuso, etcétera. Y por eso nos parecía hacer este primer análisis, digamos, para ver en qué posición estamos hoy día y cómo podemos colaborar hacia el futuro. No sé, Pablo, si tú quieres complementar con algunas últimas conclusiones. No, o sea, para mí la conclusión son similares a las que ya mencionamos. Haría énfasis en el tema de las emociones y como eso, tal vez lo que está carente en este momento la industria en general y también la tecnología de la desalación. Y también, bueno, recalcar una vez más que tenemos algunos más detalles en el informe, pero todo eso lo vamos a estar divulgando prontamente para que puedan tener los gráficos, conozcan bien la metodología y vean todos los datos necesarios. Exactamente. Bueno, y este video lo vamos a disponibilizar para todos los que nos han contactado y a quienes quieran, digamos, lo vamos a tener también disponible a través de nuestras empresas, en nuestros perfiles en redes sociales, etcétera. Así que los invitamos a que conectemos por LinkedIn, por correo electrónico, por los medios que sea, digamos, y que nos contacten para profundizar en esto, tener más conversaciones, porque nos parece un debate muy importante y que creemos que puede ser muy fructífero además de cara a las conversaciones de políticas públicas que vamos a tener seguramente el próximo año y que ya están teniendo lugar en relación con el tema de la seguridad hídrica para nuestro país. Así que solo agradecerte, Pablo, primero el esfuerzo en que estamos colaborando eh, y a todos los que nos están escuchando y los que están desarrollando la industria, las comunidades incluso en las que estos proyectos se están desarrollando, invitarlos también a ser protagonistas de esos procesos y que también pueden contar con nosotros para que podamos colaborar en como sea que podamos ayudar para que esta solución, como tantas otras que tienen que desarrollarse en los planes de seguridad hídrica de nuestro país, puedan desarrollarse de buena manera. Así que muchas gracias, Pablo, de nuevo, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad, espero. Gracias a ti, Nico, y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.